Bueno, pues buenas noches. Me da mucho gusto saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros por esta vía digital. Los saluda su amigo Elías Huerta y de verdad que para nosotros es un placer y un privilegio en esta noche tener pues en nuestra entrevista semanal, a una invitada de lujo en el contexto de la celebración en el mes de marzo del Día Internacional de la Mujer. Pues le pedimos que platicara con nosotros un poco sobre estos importantes temas, sobre todo desde la perspectiva jurisdiccional. Así es que después de darle la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo por Zoom desde varias entidades federativas, ya nos saludan aquí desde Jalisco, desde Michoacán, desde Puebla, poco a poco se nos van conectando los amigos y las amigas que normalmente están con nosotros desde hace 2 años, que nos distinguen con su confianza en estas entrevistas. Pues darle también la bienvenida a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de Facebook Live y de las redes de Foro Jurídico, de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Y bueno, darle la más cordial bienvenida a la magistrada Estela Fuentes Jiménez. Gracias, magistrada, por darnos un poco de su agenda para poder platicar sobre estos temas que nos interesan tanto a la sociedad mexicana. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Agradezco infinitamente la invitación en este espacio. Pues es un placer. Déjenme decirles, muchos de ustedes ya conocen a la magistrada Estela Fuentes Jiménez, quien obviamente es licenciada en Derecho, maestra en Derecho, doctora en Derecho, una distinguida integrante de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de otras organizaciones, de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa. Y bueno, ella actualmente, después de haber sido juez penal, después de haber sido magistrada de sala ordinaria y de sala superior, pues es magistrada en la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, tribunal que, por cierto, ya fue presidenta hace 3 años, si no mal recuerdo. Y bueno, pues le hemos invitado a que platique con nosotros sobre estos importantes temas de la equidad de género, de todo lo que tiene que ver con estos fenómenos, pues que respecto a los derechos humanos, todo lo que tiene que ver en estos temas de la igualdad de género, el ataque a la violencia de género, en fin. Y además ella es la coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Así es que, magistrada, pues bienvenida. Desde luego que este es un tema que está muy, muy vinculado al respecto de los derechos humanos. Hace poquito, no más de 3 semanas, estuvimos aquí como invitada de Foro Jurídico para estas entrevistas que hacemos cada jueves a una colega, amiga de usted, a la magistrada Zulema Mosri, quien es también la coordinadora de la Comisión de Equidad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y quien nos hablaba sobre este congreso que recién celebraron ellos en este Tribunal Federal, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre cómo concretar los derechos de las mujeres, ¿verdad? Cómo hacerlos verdaderamente efectivos. Así es que, bueno, pues yo iniciaré esta charla, magistrada, reiterándole nuestra gratitud por su tiempo y por su disposición, de que nos dijera un poco desde su visión como juzgadora, cuál ha sido el impacto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, esta importante pues reforma constitucional que cruza transversalmente todo el tema de los derechos humanos en el país y que tiene un impacto muy importante en la tarea jurisdiccional. ¿Qué nos podría platicar,
magistrada, sobre esta trascendente reforma del artículo 1 constitucional. Sí, doctor, muchísimas gracias. De verdad, agradezco enormemente la invitación del doctor Elías Huerta a en este espacio, en esta entrevista. Agradezco también al comité editorial de la revista Foro Jurídico y desde luego, pues saludando con mucho afecto a toda la comunidad digital que nos está viendo. ¿Qué podemos nosotros decir respecto de la trascendencia que han tenido este tema de la constitucionalización de los derechos humanos después de casi 11 años de su implementación? Bueno, primero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cómo conceptualizamos nosotros los derechos humanos? Pues son aquellos que son inherentes al ser humano. ¿Y cómo se empieza a enarbolar este tema de los derechos humanos? Pues fue precisamente a consecuencia de las graves violaciones en derechos humanos que se llevaban a cabo pues desde aquellas épocas. ¿Cuáles son sus primeros antecedentes? Pues los tenemos en la Revolución Francesa y con mayor énfasis o con mayor auge lo vemos en la Segunda Guerra Mundial. Esto desde luego, este movimiento bélico, pues es lo que da origen a la creación de un marco jurídico internacional. ¿Cuál fue el objetivo de este marco jurídico internacional? Pues la preservación de la paz después de esa Segunda Guerra Mundial. Desde luego, México con posterioridad se une a este movimiento en favor de los derechos humanos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues se da entonces en México la gran reforma constitucional de junio de 2011. ¿Cuál fue el objetivo de esta reforma? Pues que existiera, ¿verdad?, una transformación en el estudio y aplicación de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico. Se han podido, desde luego, identificar tanto logros como pendientes. Quisiera yo hablar de los principales logros que hemos tenido a partir de esta reforma constitucional de 2011, y es de manera toral la reforma que sufre el artículo 1 constitucional, de un corte eminentemente positivista a uno totalmente garantista. Recordemos que antes de la reforma al artículo 1 de nuestra Constitución, pues hacía referencia ese artículo 1 que todo individuo gozará de las garantías que otorgue la Constitución. Posteriormente a la reforma, pues ya habla la redacción de ese artículo 1 de que todos los mexicanos gozaremos de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Desde luego, en donde México sea parte, así como habla también de las garantías para su protección. Desde luego, no nos estamos refiriendo a esas garantías individuales que con antelación a la reforma constitucional hacía referencia nuestro artículo 1, sino que estas garantías a que ya hace referencia nuestro nuevo artículo 1 constitucional, se refiere pues a las garantías de protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son esas garantías? Pues son todos los actos y procedimientos para hacer efectivos esos derechos humanos. Estos actos y procedimientos, pues nos referimos a la tarea que le corresponde a los 3 órdenes de gobierno, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por ejemplo, a las iniciativas legislativas, a los juicios, a los recursos, etcétera. Todos estos son medios a través de los cuales nosotros protegemos a los derechos humanos. ¿Cuál es otro logro? Se incorporan aspectos de gran importancia, como cuáles.
como el principio pro persona, la interpretación conforme y la convención, la interpretación conforme, la obligación respecto de la interpretación conforme, lo damos a partir de que las normas en relación a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales, buscando siempre la mejor interpretación que más le favorezca a la persona. Respecto del principio pro persona, se refiere cuando existen distintas interpretaciones en una sola norma, y entonces esta norma jurídica debemos de elegir cuál es la que más protege a las personas. Esta obligación impuesta a todas las autoridades respecto de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pues esta obligación que se da a todas las autoridades en el ámbito de nuestras respectivas competencias, no solamente deben de quedar en previsiones, sino que es un deber del Estado para desplegar acciones que prevengan su violación. ¿Qué pasa si es que no se logra la prevención? Entonces, las autoridades tenemos la obligación de investigar, de sancionar y de reparar esas violaciones en los términos pues que establezca la ley. Antes solo se contemplaba, recordemos que antes solo se contemplaba el juicio de amparo para la restauración de esas violaciones. Posteriormente, y yo quiero hacer aquí también un parangón respecto del juicio de nulidad, porque pues recordemos que el juicio de nulidad es como un amparo pequeño que también de alguna manera retrotrae los efectos al estado en que se encontraban las cosas antes de cometida esa violación. Entonces, bueno, recordemos que con anterioridad a esta reforma constitucional, pues solamente teníamos el juicio de amparo y de alguna forma el juicio de nulidad, tanto a nivel local como a nivel federal. Sabemos que aún no tenemos una ley reglamentaria. Déjeme hacerle nada más un paréntesis, no la quiero interrumpir, pero esto que dijo ahorita a mí me parece de la mayor importancia, y creo que para nuestro auditorio, que normalmente son gente, abogados, abogadas, gente especializada, es muy importante porque en el juicio de amparo, este importante instrumento jurídico que tenemos los mexicanos para defender la violación de nuestros derechos humanos, bajo el principio de que un acto ya está consumado, pues difícilmente las suspensiones nos dan esa garantía de respetar el derecho sufrido. Entonces me parece de la mayor importancia que los tribunales de justicia administrativa, particularmente en el que usted colabora en la sala superior, son digamos, un gran salvavidas para la sociedad mexicana, para el justiciable que se ve afectado por un acto que viola derechos humanos de carácter administrativo, porque existe la posibilidad, más allá del juicio de amparo, que normalmente nos niegan las suspensiones, los jueces de amparo, y ustedes le entran al tema, dan suspensiones con efectos restitutorios, y bueno, eso es fabuloso. A mí me gustaría que nos platicara un poquito más de eso, porque creo que es una gran ventaja que tenemos los ciudadanos mexicanos con esta figura, que nada más la ven en los tribunales de justicia administrativa de esta manera tan amplia, que nos abrazan a los ciudadanos para protegernos nuestros derechos humanos violados. Sí, claro, doctor. Pues como ya lo había yo comentado, me parece, doctor, que el juicio de nulidad que los tribunales de justicia administrativa llevamos a cabo, pues es como un juicio de amparo pequeño. Nuestra ley nos da oportunidad, ¿verdad?, de otorgar suspensiones en el ámbito de nuestras competencias, y creo que
nuestro tribunal ha sido una gran herramienta para la gobernanza de esta Ciudad de México. Y bueno, desde luego, en el ámbito que a nosotros nos corresponde otorgar las suspensiones, pues creo que así lo hemos hecho, doctor. No hemos tenido hasta en la actualidad, ¿verdad?, gran problema con relación a las suspensiones que se conceden en los juicios. Pues hablamos, ¿verdad?, de juicios de nulidad, en donde de juicios en materia fiscal, de lesividad, de acciones públicas, que desde luego la ley siempre nos permite pues el otorgamiento de las suspensiones, siempre y cuando las partes así lo soliciten, doctor. Claro, no, pues perdón por este paréntesis, pues me parece porque es muy importante. Yo que he tenido la oportunidad de llevar algunos juicios en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues nos sentimos muy protegidos, que si hay una clausura, y ya es un acto que, digamos, que ya está ejecutado. Sin embargo, ustedes, bajo la apariencia del buen derecho, con las facultades que les da la ley, protegen a los ciudadanos y dicen a la autoridad: momento, restitúyele sus derechos y luego nos vamos al fondo. Y eso me parece que es fabuloso, que por excepción nos lo da también a veces el juicio de amparo, pero en ustedes es una herramienta de defensa muy importante para sí, claro, desde luego. Y doctor, creo que nosotros, el Tribunal de Justicia Administrativa, los magistrados que lo integramos, pues siempre estamos, ¿verdad?, a la vanguardia precisamente de todas estas reformas constitucionales, en donde abrazamos totalmente la defensa de los derechos humanos de todos los usuarios que vienen aquí al tribunal, y que desde luego esta gran reforma constitucional pues nos obliga a todos los operadores jurídicos, ¿verdad?, que no perdamos de vista esta defensa a los derechos humanos, que van precisamente vinculados en nuestra función jurisdiccional que día a día nos corresponde llevar a cabo. Pues mire, ya le interrumpí, pero me gustaría que siguiera con el hilo de su inicial intervención, cuando nos comentaba, bueno, pues todas estas ventajas que tiene ahora en respecto de derechos humanos el artículo 1 constitucional, cuando ahora prevé ya la obligación de las autoridades, cualquier autoridad, no solamente las jurisdiccionales, cualquier autoridad de cualquier orden y de cualquier competencia, a que respeten, a que prevean, a que restauren cuando se viole un derecho humano. Creo que eso es también un paso muy importante. Entonces, síganos comentando, ya no le interrumpo, magistrada. Sí, doctor, muchísimas gracias, doctor. Pues mire, yo estaba ya tomando el tema muy apasionadamente, doctor. Quiero hablarles de otro de los logros que hemos tenido a partir de esta reforma de 2011. Otra incorporación pues importante son los principios que regulan a los derechos humanos. ¿Cuáles son? Pues el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. A mí me parece que uno de los logros que también se han podido dar a partir de esta reforma constitucional, y que es de gran utilidad para todos los operadores jurídicos, pues es el que se haya elevado a rango constitucional el control de convencionalidad en materia de derechos humanos. Hoy tenemos la obligación de que todos los tratados internacionales sean aplicados y aterrizados dentro de nuestra legislación. Pero ahí, si se trata si es necesario, o si vemos que el tratado internacional es contrario a la Constitución, pues debemos siempre preservar o estar a lo que establece nuestra Constitución. Y bueno, aquí hablamos, ¿verdad?, de lo que es la supremacía constitucional. Algunos todavía estamos abrigando este tema de la supremacía constitucional. Otros dicen que no, que los tratados internacionales
están más arriba del rango de nuestra Constitución. Yo creo que todavía estoy dentro de la protección o abrazo todavía el tema de la supremacía constitucional. Estoy totalmente consciente que los tratados internacionales están al mismo nivel de la Constitución, pero siempre y cuando un tratado internacional choque con nuestra Constitución, sin mayor trámite, yo aplicaría nuestra Constitución. Creo que el eje central de esta reforma constitucional gira en torno al reconocimiento de la dignidad humana, que como bien sabemos es el elemento definitivo de la persona, pero definitorio de los derechos humanos. Dentro de este eje central de la reforma, tenemos nosotros a la consideración del libre desarrollo de la personalidad que se da en relación a esta evolución de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos permite la convivencia pacífica y armónica en nuestra sociedad. Impulsa a la consideración de una sociedad más incluyente. Aquí ya hablamos desde luego de lo que es el género, en igualdad de oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, de acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a los mismos, al mismo nivel en cuanto al trabajo, en cuanto al salario, que vemos que desde luego, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido en el tema de género. Pero bueno, vamos a terminar con el tema de los derechos humanos. Como vemos, esta reforma al artículo 1 constitucional, pues abre, ¿verdad?, un nuevo paradigma en la interpretación de los derechos humanos. Nos preguntamos si se ha cumplido con el objetivo de esta reforma. Puedo decir que hemos caminado, desde luego hemos avanzado muchísimo, hemos tenido grandes avances, hemos abierto brecha en cuanto a este tema. Sin embargo, también considero que necesitamos, ¿verdad?, redoblar esfuerzos porque tenemos temas en los que aún debemos seguir trabajando. Por ejemplo, hablo de la justicia administrativa y en la que, desde luego, en este momento yo me desempeño. ¿Por qué digo que nos falta optimizar en la justicia administrativa? Porque los principios y métodos de interpretación que emanan de ese artículo 1 constitucional reformado han dado lugar al nuevo reconocimiento de otros principios que desde luego los debemos aplicar en la justicia administrativa. ¿Cuáles son esos principios? El derecho a la buena administración. Este derecho a la buena administración, pues desde luego, ya es reconocido originalmente en la Carta Europea de Derechos Humanos. Ahora ya en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con la administración pública. También algunas constituciones y algunas leyes locales ya lo contemplan, como por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México ya contempla este tema de la buena administración. Inclusive la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa también contempla este tema. Pero entonces, ¿por qué digo que tenemos la necesidad de optimizar? Porque no contamos con una normatividad para llevar a cabo o para sustanciar este tipo de juicios. Tengo la plena certeza que, pues desde luego, los juicios de nulidad y estos juicios que pudieran emanar de este principio de la buena administración, pues tienen totalmente una naturaleza jurídica distinta. De ahí que es necesario una legislación, una normatividad que nos permita a nosotros el trámite y la substanciación en este tipo de juicios, lo cual a la fecha pues no lo tenemos. ¿Qué otro punto falta optimizar en la justicia administrativa?
pues el tema de la tutela administrativa efectiva. Desde luego, este tema va ligado eminentemente a la actividad administrativa de las autoridades, porque, pues desde luego, esto se traduce en el reconocimiento que ya ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que refiere que esta tutela contiene exactamente los mismos requisitos de la tutela judicial efectiva aplicables al campo de actuación meramente administrativa. Aquí, desde luego, hablamos únicamente de la función de las autoridades administrativas, pero que finalmente inciden en la función que nos toca a nosotros cuando estos actos de autoridad llegan como actos impugnados al tribunal y de ahí, ¿verdad?, se substancian los juicios. Si las autoridades tuvieran esas herramientas que considero que aún no se han optimizado, pues desde luego creo que los juicios no se verían no tendríamos tantos juicios en el tribunal por falta de esa tutela eminentemente administrativa. Déjeme hacerle una pregunta, maestra, porque yo creo que es muy relevante también en relación con la importante función que ha venido desarrollando este Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que podríamos decir que es un tribunal relativamente joven, ¿no? Pensando en otros tribunales de justicia del país. Ya tenemos 50 años, doctorcito, ya ve que acabamos de cumplir 50 años pues, de funcionamiento. No son muchos, es apenas la primera edad, pero mire, a mí la que me llama mucho la atención, y corríjame si estoy en lo cierto o no en estadística, pues yo he asistido a varios de los informes que usted dio cuando era presidenta del tribunal, que dio la ministra Yasmín Esquivel cuando era presidenta del tribunal, y yo recuerdo una cifra que siempre me ha llamado mucho la atención positivamente, que es que más del 80% de los juicios de nulidad que los justiciables van a llevar ante el tribunal son ganados por los ciudadanos, porque se detecta que sí hay pues una violación a sus derechos humanos de carácter administrativo cuando la autoridad ejecuta un acto que le afecta a su esfera jurídica. No sé si me equivoque, pero va un poquito en lo que usted dice, hay que perfeccionarlo, pero ya es un tribunal muy cercano a la gente, que le da la razón a la mayoría de la gente. Fíjese que sí, doctor. A mí me parece que ese lema que nos dejó la ahora ministra Yasmín Esquivel de que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es un tribunal cercano a la gente, desde luego, doctor, porque creo que seguimos teniendo ese mismo porcentaje respecto de los juicios que siempre son, que en su mayoría, ¿verdad?, son en favor del gobernado. Pero fíjese que ya en algunos otros foros yo ya había comentado que desafortunadamente esto incide pues en la actuación deficiente que han tenido las autoridades en sus respectivas funciones. Al inicio yo me preguntaba que, pues, ¿por qué no hacían caso, verdad?, a estos efectos de las nulidades que se otorgaban, y no hablo solamente de falta de fundamentación y motivación, sino algunos aspectos más torales y de mayor trascendencia en los juicios. Y creo que esto tiene mucho que ver con la falta de capacitación, doctor, en las autoridades administrativas. Creo que no necesitan, ¿verdad?, ser más sensibles, no tanto en la función vinculada con el buen desarrollo para el ciudadano, sino creo que es una falta de capacitación técnica, jurídica, que eso, pues, lo único que trae como consecuencia
es que pues todos los actos que ellos emiten pues tengan un grave problema y tenga que venir el ciudadano, el usuario aquí al Tribunal de Justicia Administrativa a efecto de que nosotros estudiemos cuál fue el problema, lo anulemos, ¿verdad? Y obliguemos a la autoridad a que haga pues lo que le corresponde en términos de ley, doctor. Sí, coincido con usted que por más que hay juicios y jurisprudencias que anulan estos actos, que no se apegan a las garantías, a los derechos de los gobernados, pues siguen los funcionarios, cambian los funcionarios ahora ya no delegacionales, sino de las alcaldías, y bueno, seguimos viendo que hay una gran deficiencia jurídica. Pero a ver, magistrada, déjeme retomar nuestro tema, que yo he querido aprovechar pues esta inercia del Día Internacional de la Mujer para hablar de estos temas de equidad de género, de combate a la violencia de género, a la discriminación, en fin. Entonces, usted que nos está trayendo por un tema tan bonito, tan apasionante como es esta trascendental reforma de derechos humanos del 2011, que como se ha dicho desde entonces y a partir de que cambió la 10ª época de la Corte, que creo que han avanzado bien en esta interpretación, bueno, esta reforma le cambió el rostro jurídico al país, ¿no? Esta reforma de derechos humanos totalmente, doctor, nos sigue cruzando transversalmente, nos falta mucho para hacer, como usted dice, pero bueno, díganos un poco en su experiencia, en su percepción, qué consecuencias ha tenido esta importante reforma, yéndonos ya al tema concreto de la equidad de género. A ver, usted es la coordinadora de esta importante comisión en este tribunal, con esta función tan bonita, diría yo, tan amable de la Ciudad de México, que es el tribunal en el que usted trabaja. ¿Cómo ve el tema de la equidad de género y la reforma constitucional del 2011? Sí, doctor. Bueno, a mí me parece, como ya lo comenté, que el eje central de llevar a cabo la constitucionalización de los derechos humanos giró en torno, pues, en primer lugar, como ya lo dije, al reconocimiento de la dignidad humana, a la libre consideración del desarrollo de la personalidad. Y esta consideración del libre desarrollo de la personalidad, pues nos permite, como ya también ya lo comenté, pues la convivencia pacífica y armónica de una sociedad incluyente, de una población en igualdad de oportunidades. Y es aquí donde entra el género, igualdad de oportunidades con acceso para hombres y mujeres en educación, en trabajo, en salud, en justicia, a la participación y toma de decisiones en el ámbito público y privado. Sabemos y vemos pues diariamente, doctor, una grave represión que incide principalmente en el género. Hablamos de una serie de problemas concretos en nuestra sociedad que amenazan gravemente o vulneran gravemente los derechos humanos. Por ejemplo, la violencia en todas sus formas, los homicidios, los feminicidios, la discriminación por origen étnico, por género, por discapacidad, condiciones sociales distintas de salud, religión, preferencias sexuales, de opinión. Como vemos, toda esta serie de problemas que día a día los vemos desde que nos levantamos, ¿verdad? Escuchamos en las noticias, vemos en la televisión, ¿verdad? Todas esta serie de problemáticas que me parece, doctor, que pues inciden totalmente en el tema de la equidad de género. Y me parece que la constitucionalización de los derechos humanos pues abre un nuevo paradigma que desde luego en materia de derechos humanos, de equidad de género, pues significa
un gran avance y logro en la igualdad de oportunidades, tanto para los hombres como para las mujeres. Como ya lo comenté, pues nos hace falta camino por recorrer, pero finalmente hemos avanzado. Recuerdo alguna frase que siempre comenta la ministra Yasmín Esquivel en todos los foros a los que asiste, que dice, tarde, pero llegamos. Entonces, creo que esto va siempre muy vinculado con nuestro tema de género. A partir de la reforma de 2011, se eleva a rango constitucional, como ya lo comenté también, el control de convencionalidad en materia de derechos humanos, y esto nos da un marco jurídico internacional que obliga a nuestro país a llevar a cabo acciones, sobre todo en materia de género. En esta materia son 3 instrumentos internacionales que no debemos perder de vista y que han sido pues el eje central, el eje toral para estos temas de género. La primera es el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. ¿Cuál es su finalidad de este instrumento internacional? Pues hacer recomendaciones para la promoción de los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos. La segunda es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres, aprobado en 1979, que conocemos a esta convención como CEDAW por sus siglas en inglés. Aquí en México se adhiere en 1980 a esta convención, y en la recomendación 33, que no solamente se hace al Estado mexicano, doctor y oyentes, sino se hace también a varios países que se encuentran dentro, que suscribieron también esta convención, y recomiendan el acceso de todas las mujeres a la justicia, a otorgar a las mujeres un trato igualitario en la impartición de justicia. Los estados, ¿qué tenían que hacer los estados respecto de estas medidas? Es llevar a cabo concientización y capacitación de todos los operadores jurídicos del sistema de justicia para eliminar cualquier estereotipo de género e incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de nuestro sistema de justicia. Y creo que esto fue lo que hemos tenido un gran avance, como lo vemos nosotros en los protocolos que ha llevado a cabo, que se han pronunciado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que han sido un gran referente para todo el sistema de justicia. El tercero de los instrumentos internacionales que debe de ser que es muy importante para estos temas de género es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, mejor conocida como la Convención Belém do Pará. Estos 3 instrumentos que hemos comentado son los que en gran medida han obligado a nuestro país a llevar a cabo acciones, sobre todo en materia de género. Con esta reforma constitucional, el Estado mexicano empezó a modificar la legislación interna para adoptar, ¿verdad?, todos estos instrumentos, todas estas recomendaciones que nacían de aquellos documentos internacionales, para vincularlos en nuestra sociedad y con nuestro texto constitucional, legislando y creando, por ejemplo, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
y de reciente creación que ya comentábamos en otro momento es la Ley General de Víctimas. En México se han logrado, pues, como vemos, cosas muy importantes. Por ejemplo, el logro de un grupo de legisladoras que se unieron con un mismo objetivo: hacer realidad la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres. Y esto logra que el Congreso de la Unión aprobara la creación de comités de género. Aquí el Poder Judicial de la Federación, como sabemos, a partir de entonces estos comités de género, pues empieza, ¿verdad?, a crear el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, que, por cierto, ahora es presidido por la ministra Yasmín Esquivel Moza. Con anterioridad, pues lo presidió la ministra Luna Ramos, y anterior a la ministra Luna Ramos, la ahora senadora Olga Sánchez Cordero. Este comité que tiene el Poder Judicial de la Federación, ¿verdad?, pues es el que ha dado pauta para que todo el sistema jurídico de todas las entidades, ¿verdad?, retomemos toda la serie de normatividad que aparece en este comité, para que cada uno de nuestros tribunales también, ¿verdad?, pues empecemos por la realización de comités internos en nuestros propios tribunales. Que es el que usted preside, en el Tribunal de la Ciudad de México Administrativo, ¿no? Sí, doctor, es el que tenemos nosotros aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa, pero quiero hacerle mención que también en la Ciudad de México, pues hemos tomado en consideración, ¿verdad?, también aquellas recomendaciones. Y como usted sabe, se crea el Comité Interinstitucional de los Órganos Impartidores de Justicia en la Ciudad de México, en donde participamos el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral, la Junta de Conciliación y Arbitraje. Son las 5 dependencias que conformamos este comité. ¿Cuáles son los objetivos de este comité interinstitucional? Pues es procurar establecer políticas públicas en favor de la igualdad sustantiva. Por ejemplo, el otorgamiento de licencias de paternidad, de maternidad, cursos de capacitación, políticas públicas que favorezcan a la unión familiar, la creación de lactarios, de guarderías, y todas estas, desde luego, todas estas acciones afirmativas que hemos llevado a cabo, pues es principalmente para dar cumplimiento a aquel objetivo y lograr esta igualdad de género. Oiga, Magda, déjeme hacerle un paréntesis. Nosotros, bueno, estamos cumpliendo 2 años ahora en este mes de marzo de que se declaró oficialmente la pandemia en nuestro país, obviamente en el mundo, en algunos lugares un poquito, unos días antes, unos días después. Pero hemos visto cómo, pues cada vez, aunque ya han transcurrido 2 años, crecen las expresiones de inconformidad, de queja, de denuncia, de organismos que tienen que ver con la defensa precisamente de la igualdad de género, de la no discriminación de las mujeres. Y vemos cómo se ha incrementado de manera sustancial las denuncias de violencia sexual, cómo las mujeres o los colectivos que las representan en todo el país se quejan de lo que usted comentaba hace rato, que uno de los objetivos es que haya
verdaderamente un acceso efectivo a la justicia, pero particularmente de las mujeres. Y bueno, y vemos lamentablemente que hay una denuncia social, lo vemos en las marchas como esta, que afortunadamente fue ejemplar en la Ciudad de México con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado día 8, pero parecería que aquí estamos dando un pasito para adelante y dos para atrás en esta materia. Usted ya nos habló de acciones positivas, pero me gustaría en este contexto, si le merece alguna reflexión, que nos dijera de manera concreta qué acciones afirmativas ha tenido el Tribunal de Justicia Administrativa, pues precisamente en relación con el tema de la equidad de género, para cerrar un poquito el tema, lo que es su competencia en este tribunal, ¿no? Sí, claro, doctor. Pues el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, desde luego, hemos trabajado arduamente en este tema de género. Tenemos la coordinación o la representación del tema de género para el tribunal y la unidad de técnica de derechos humanos y de equidad de género. Tomamos en consideración la gran importancia de la perspectiva de género que pues supone la integración del principio de igualdad en las políticas públicas en los 3 órdenes de gobierno. Por ello, lo aplicamos en la labor a la impartición de justicia. El trabajo de la unidad de género y de la comisión en el Tribunal de Justicia Administrativa tiene como objetivo generar acciones para lograr que la igualdad de oportunidades tanto en los derechos de los hombres como de las mujeres. ¿Cuáles son estas acciones que hemos implementado en el tribunal? Pues es la implementación de cursos de capacitación, talleres, conferencias, conversatorios, mesas de trabajo, foros, debates, y estamos trabajando en la elaboración de protocolos para casos de violencia, para casos de acoso sexual, de acoso laboral. La unidad técnica de derechos humanos en coordinación con la representación del tribunal en ese tema, pues hemos elaborado año con año, doctor, un programa precisamente para cumplir, ¿verdad?, con la capacitación para todos los servidores públicos del tribunal en relación con el tema de equidad de género. Este trabajo se está llevando a cabo a partir de 2 ejes temáticos: políticas públicas dentro del tribunal, y aquí se aterrizan precisamente todas estas acciones a las que he hecho referencia, doctor, y que creo que nos han aportado grandes beneficios para todo el personal en el tribunal, porque pues desde luego yo me he dado cuenta y me parece, doctor, a partir de las acciones que llevamos conjuntamente con algunas instituciones de la Ciudad de México, específicamente con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y me doy cuenta, ¿verdad?, que no tenemos ninguna recomendación de donde nosotros pudiéramos decir no estamos haciendo correctamente el trabajo. Al contrario, ¿verdad?, estas acciones afirmativas que me parece son de gran trascendencia para capacitar a todos los servidores públicos del tribunal y que conozcan perfectamente todos estos temas aplicables a la perspectiva de género, principalmente a los operadores jurídicos. Estamos trabajando en la elaboración
de un protocolo que desde luego vamos a retomar muchas de los principios que se contienen en el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que llevó a cabo para juzgar con perspectiva de género y que desde luego son totalmente aplicables para todo el sistema de justicia administrativa. De ahí que, y en este año yo quiero comentarle, doctor, que tenemos ya implementados un par de actividades, un par de talleres, precisamente para llevar a cabo la aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género y otro taller relativo a la paridad en las instituciones de impartición de justicia. Estos dos talleres que a mí me parecen de gran trascendencia y que estamos trabajando conjuntamente con la ministra Luna Ramos, porque ya ve que ella es la directora del Instituto de Especialización del Tribunal, para llevar a cabo los programas y llevar y poner en práctica, ¿verdad?, en el primer semestre uno de esos talleres y en el segundo semestre que lo queremos ocupar precisamente para mostrar o enseñar, ¿verdad?, enseñar a todos los operadores jurídicos cómo son primordialmente los secretarios de estudio y cuenta y los secretarios de acuerdos, cómo debemos llevar a cabo ese protocolo para juzgar con perspectiva de género. No obstante, doctor, que aún no tenemos ese protocolo, sí puedo tener la satisfacción y decirle a usted que ya hemos resuelto muchísimos casos donde pues ya lo hacemos juzgando con esa perspectiva, aun cuando no tengamos la metodología tal y como se contiene en aquella del Poder Judicial Federal, pero le puedo decir, por ejemplo, que un asunto del que a mí me tocó resolver llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y salió incólume, se encuentra incólume la resolución que nosotros dimos respecto de un menor de edad, ¿verdad?, que fue totalmente discriminado en una institución educativa de mucho renombre en la Ciudad de México por ser hijo de la doméstica. Entonces, pues obviamente él llega aquí con nosotros como acto impugnado a aquella resolución de la CONAPRED, donde sanciona a esa institución educativa. Y bueno, nosotros hicimos un estudio tomando en consideración, ¿verdad?, pues todos esos elementos que nos establecen tanto en los temas de derechos humanos, tanto en los temas de perspectiva de género, de personas vulnerables, etcétera. Y bueno, con gran satisfacción nuestra resolución pues quedó pues firme, no obstante que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro de las acciones afirmativas que tenemos en el tribunal y que me parece que es de gran trascendencia, doctor, pues es la certificación de la norma 25 sobre no discriminación e igualdad laboral. Esta certificación, doctor, de verdad que nos costó muchísimo trabajo que la pudiéramos obtener y finalmente la obtuvimos en el año de 2018-2019 con el más alto puntaje y un reconocimiento oro que dan, pues porque cumplimos, ¿verdad?, con la mayoría de la norma que así lo establece. Y a mí me dio mucha satisfacción porque no obstante que esta certificación nos las dieron para 4 años, cada 2 años nos tienen que hacer una auditoría interna. Nos acaban de hacer la auditoría ahora en
a fines de febrero y principios, perdón, y principios de marzo, y nuevamente logramos el mismo puntaje. Nos vinieron a pues auditar, ¿verdad? Si habíamos cumplido con todas esas acciones, con todo ese trabajo que nos habíamos comprometido cuando nos las otorgaron, nos vinieron a checar si aún cumplíamos, ¿verdad? Con cómo teníamos los lactarios, cómo estaba nuestro tema de paridad en el tribunal, cómo estaban los cursos de capacitación, qué pasaba con las resoluciones en materia de si aplicábamos, si tomábamos en consideración los derechos humanos, la perspectiva de género, etcétera. Nos hicieron de verdad una auditoría muy específica, y con gran satisfacción creo que salimos avantes y nos ratificaron nuestro puntaje y nuestro, ¿cómo le llaman? Nuestro nivel de oro. Oiga, magistrada, pues estamos llegando ya al fin del programa. Ha sido muy interesante aquí. Coincido con las felicitaciones, los comentarios. Jorge Arellano del Estado de México, excelente tema, excelente conferencista, enhorabuena. También nuestros amigos vienen siguiendo desde Baja California, de Veracruz, de Tabasco. Y bueno, yo quisiera hacerle una pregunta. Ay, doctor, es que mire, esto no quiero que lo dejen de escuchar nuestra comunidad cibernética, doctor. Adelante. Fíjese que aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa, y este tema lo tengo bastante fresco por el tema de la auditoría para la ratificación de la norma, nosotros hasta este momento hemos cumplido con la paridad. No solamente en la cuestión jurisdiccional, doctor, somos 28, hay 28 magistraturas y 14 las ocupamos mujeres. Entonces, creo que este es un gran avance que ha tenido el Tribunal de Justicia Administrativa en este tema. Y en la cuestión administrativa, pues también así lo es. Si usted es un asiduo visitante de nuestro tribunal, se dará cuenta que muchas mujeres que toman decisiones aquí en el tribunal en el tema administrativo, la mayoría son mujeres. Entonces creo que en el tema de paridad, nuestro tribunal vamos cumpliendo a cabalidad, doctor. Pues se me adelantó, porque esa era la pregunta final que le iba a hacer, porque a mí me resulta, ahora sí que en las vías digitales también se puede leer el pensamiento, pero justamente a mí me llama mucho la atención que independientemente que el tema de la paridad, pues es también un reto muy importante en nuestro país y que somos ejemplo en el continente de lo que sucede en el Poder Legislativo, que a nivel federal y local tenemos prácticamente ya una paridad donde diputados federales, senadores, diputados locales, prácticamente el 50% son hombres y mujeres, y que se ha elevado de manera, digamos, dramática la calidad del trabajo por esta presencia tan amplia de las mujeres. Bueno, en materia judicial, que no se alcanza a lograr todavía, creo que ustedes son el tribunal que más paridad tiene en todo el país, como usted lo decía. Le iba a preguntar que nos diera el dato, ya no lo dio, pues el 50% prácticamente de los puestos de dirección, como son los magistrados de sala y de sala superior, como es usted, pues la mitad son mujeres. Y tengo entendido también que en la Secretaría General, que en la presidencia en fin, son más mujeres en los puestos de dirección, que eso es lo que vale la pena. Porque si bien también los hay en los puestos secundarios, también en el Poder Judicial Federal, bueno, aquí no solamente los puestos secundarios, insisto, en los de dirección, pues están al tú por tu 50%, y de veras que los felicitamos, y particularmente a usted. Me da mucho gusto escuchar todo esto en esta difícil situación por la que atraviesa el país, en que damos, decía yo, un pasito para adelante y dos para atrás
en esta lucha vehemente de la igualdad de género, de ponerle ya un freno final a la violencia intrafamiliar, a la violencia de género que lamentablemente avanza, los feminicidios, la discriminación, en fin, pues ustedes son un ejemplo y da gusto escucharlo y escucharlo de una gente tan capacitada y tan comprometida como es usted. ¿Alguna reflexión final, magistrada, para despedir el programa, agradeciéndole pues su participación tan brillante, tan valiosa y su tiempo? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues yo quisiera concluir este tema haciendo pues notar que pues el Estado mexicano, en el Estado mexicano a partir de esta gran reforma de 2011, pues hemos avanzado muchísimo en el tema de derechos humanos, que es una parte muy importante para la impartición, para el sistema de impartición de justicia, pero que, bueno, tenemos también mucho camino por recorrer, porque, bueno, este tema tanto de que incide en derechos humanos, que incide en la igualdad sustantiva, ¿verdad? Pues tenemos que poner mucha atención, no solamente en temas que comúnmente lo estamos viviendo, sino que debemos de poner mayor énfasis en materia fiscal, en materia laboral, en materia ambiental, en todos estos campos de acción en donde creo que todavía nos falta caminar con estos temas, tanto de derechos humanos, tanto de perspectiva de género, para que nuestro horizonte se amplíe en el tema de derechos humanos, doctor. Ese sería mi comentario final. Maestra, pues muchas gracias, felicidades, hace usted una labor verdaderamente destacada, encomiable, no solamente como juzgadora desde la posición que ocupa, sino desde esta coordinación de equidad de género, de igualdad de género del tribunal. De veras que nos da mucho gusto escucharla, saber que se hacen tantas cosas tan positivas en este difícil desequilibrio que existe en esta sociedad patriarcal, como dijera el presidente de la Corte, que hay que irla eliminando, o dicho en términos coloquiales, esta sociedad machista, ¿verdad? Pues muchas gracias, magistrada, de verdad ha sido un placer escucharla, saber cómo está avanzando el tribunal, al que nos consta que hay un trabajo serio, esforzado, de su actual presidente, nuestro colega, el doctor del Derecho Jesús Anelén Alemán, a quien le mandamos un gran presidente, es un líder que ha llevado todas estas acciones también, y bueno, con claro gente que sin su liderazgo, pues no estaríamos, ¿verdad?, hablando de todos estos logros que hemos tenido aquí en el tribunal. Pues muy bien, aquí muchas felicitaciones de nuestros amigos, gracias, nos dan su confianza desde Michoacán, vuelvo a insistir, Veracruz, hoy se conectaron gentes de casi la mitad del país porque pues querían escuchar la magistrada, que bueno, nos da gusto. Le agradecemos y también agradecemos que nos hayan seguido todos los amigos que se conectaron hoy a través de esta vía digital, desde varias partes del país y desde la Ciudad de México. Gracias por su confianza y gracias también a quienes estuvieron siguiéndonos a través de Facebook. Pues me despido porque ya nos pasamos unos cuantos minutitos de lo acordado, pero valió la pena. Magistrada, buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, gracias, un abrazo. Muchos saludos aquí de muchas gentes que la respetan y que la felicitan, magistrada. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.